El año ya comenzó, pero esta es la primera intro que grabo, porque con los paneles, como son tan largos, no les agrego una introducción. Los dejo más pelados para ser fiel a lo que ocurrió. Nunca había hecho una serie de paneles, pero me pareció que merecía una atención especial esto de grabar paneles alrededor del mundo. El 2023 fue un año movido, con muchos viajes, donde pude recoger un poco de los frutos de hacer este podcast y aceptar invitaciones. En el año 2023 fui a España e hice un panel sobre maternidades y diseño. En Cuba, un panel sobre salud. En México, un panel sobre feminismo, otro sobre activismo y un tercero sobre políticas públicas. En Colombia, organizamos paneles sobre el carnaval, la construcción de paz, la reflexión en la investigación en diseño, la educación en innovación social y sobre las políticas públicas en territorio. Por último, viajé a los Andes argentinos, a la provincia de Mendoza, donde grabamos un panel sobre el diseño de un plan de estudios. La gran mayoría de los paneles fueron grabados en universidades, todas diferentes. La idea de convertirlos en podcast es romper paredes y que una conversación que sucede a puertas cerradas con gente que se pudo juntar en ese momento, en ese lugar, se abra a otros continentes, a los escuchas de diseño y diáspora. Y que si este año no pudiste participar de un evento de diseño, igual tengas la suerte de escuchar un poco de lo que pasó en algunos otros eventos. Cada panel que organizamos es un esfuerzo muy grande de mucha gente. En general, en cada panel participan 3 o 4 expertas. A veces invito a otros a moderar el panel conmigo, o sea que tenemos que alinearnos y pensar la coreografía, armar las preguntas juntas, entender qué queremos. Siempre intento que la audiencia participe, y eso es maravilloso porque se suman muchas voces. Escuchamos a estudiantes, graduados, profesores, curadores y gente interesada que vino con ganas. A mí los paneles me encantan. Se produce una conexión entre la gente, un vínculo y un diálogo profundo sobre un tema que nos apasiona, entre muchos. Creo que seguiré ofreciendo moderar paneles cuando me inviten a eventos, porque es la manera de no solo ir a hablar, sino escuchar. Y escucho no solo en el momento cuando modero, sino también al preparar el panel, leyendo sobre el trabajo de cada uno de los panelistas, cuando elijo las frases para promover el panel, de varias maneras. Al final, esto es sobre la escucha, sobre enriquecernos a partir de los otros y otras. Ahora sí, vamos al episodio de hoy. Gloria Estela Barrera Jurado es una diseñadora e investigadora colombiana. Ella investigó el trabajo de otras diseñadoras en su libro Creadoras no hegemónicas, y por eso la quise entrevistar. Recomendaron el libro en un grupo de diseñadores de Latinoamérica y me pareció que era la perfecta excusa para tener que leerlo. En esta entrevista hablamos del cuidado, la salud, la espiritualidad, la propiedad intelectual, cuando los procesos son de creación comunitaria, de las diseñadoras y las artesanas, de saberes y haceres. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Buenos días, mi nombre es Gloria Estela Barrera Jurado. Soy originaria del sur de Colombia, de una ciudad fantástica, carnavalera, poética y andina que se llama Pasto. Pasto es la capital de Nariño. Es un departamento que queda cerca al Ecuador, es vecino con el Ecuador. Entonces tenemos toda esa cultura andina y, te decía, de fiesta. Por otro lado, bueno, como vamos a hablar de mujeres, te voy a hablar de mi abuela. Mi abuela se llama María del Barrina Amada Colombia Chávez de Jurado. Tiene 100 años, una mujer longeva, de una vida increíble, increíble, luchadora por la cultura de nuestro pueblo y quien me inspira pues toda la vida. O sea, yo soy como una copia de ella. Sí, ¿en qué cosas sos una copia? Creo que en el amor por lo nuestro, en el Sí. amor por los artesanos, en el amor por las carrozas del carnaval, por la música nuestra, por nuestra gastronomía, en el amor por
la admiración de nuestro paisaje verde de todos los colores. Entonces, sí, para mí ir a Pasto es como recargar mi origen, mi raíz, lo que soy. Buenísimo. Y decime, ¿qué estudiaste? Yo estudié diseño industrial, estudié hace más de 30 años, te decía que tengo 57 años. Luego hice una especialización en política social, una maestría en estudios políticos y un doctorado en estudios ambientales y rurales. Siempre mi interés ha sido, como te decía, inspirado en mi abuela, cuidado por lo nuestro, en el cuidado por la paz, por los derechos humanos, por la cultura, y la creación ha sido un motor importante para mí en estas búsquedas. Pero te termino de hablar de mis mujeres. Dale. Mi mamá también, una mujer muy cuidadora de lo nuestro, de nuestros patrimonios, amante del arte nariñense, del arte del sur de Colombia. Tengo 2 hijas, artistas visuales, una de ellas es artista visual y también es antropóloga que cuida también los aspectos culturales de nuestro país, ¿no? Siempre en esas luchas por lo nuestro. Y también está Ramona, que es una gatica que vas a ver por aquí ahora, que también me inspira mucho. Te hablé de mis mujeres y muchas amigas también. Pero hiciste un libro que se llama Creadoras no hegemónicas, ¿no? Y Exacto. yo escuché hablar muy bien de ese libro y tuve ganas de entrevistarte. Entonces, en ese libro también hablas de mujeres. ¿Me contás cómo hiciste esa selección de, son como 5 mujeres diseñadoras de las que hablas? Bueno, este libro nace en pandemia, porque la Universidad Javeriana cumplió 90 años del restablecimiento porque ellos fueron expulsados, los jesuitas. Y llevamos 90 años de restablecimiento, llevo 30 años trabajando con la Javeriana. Entonces me invitó la editorial que si tenía una idea para hacer un ensayo. Con los 90 años están haciendo 90 ensayos y tienen que ser ensayos críticos al sistema. Interesantes porque eso es lo que hace una universidad. Entonces yo planteé este tema de creadoras no hegemónicas porque me sentía con una deuda con las mujeres creadoras, diseñadoras. Hace muchos años con Cielo Quiñones hice un libro que se llamaba Diseño Socialmente Responsable, Ideología y Participación. Y cuando hicimos todo este estudio sobre los autores clásicos del diseño, pues no había voces de mujeres. Entonces dije, bueno, ¿cómo recopilamos las voces de mujeres que hacen otro diseño sur, como lo hemos nombrado en el libro? Entonces miré a mi alrededor y estaban mis amigas que hacen otra forma de diseño, que tienen otra forma de abordar la vida, sus pensamientos, sus vivencias, y plantean otro diseño, muy otro, como dirían los zapatistas. ¿Por qué muy otro? ¿De qué manera este diseño es crítico? Este diseño es crítico porque, como digo en el libro, nuestro diseño es neoliberal, patriarcal, hegemónico. Y todas estas amigas intentamos hacer otro mundo posible, o sea, encontrar otros puntos de fuga que no sea jugarle a lo mismo, en nuestras metodologías, en nuestros temas, en nuestras vidas, en nuestras formas de hacer el diseño. Digamos que este libro subyace una crítica, ¿no?, al patriarcado y a la hegemonía del diseño. ¿Y qué tipo de cosas hacen que son diferentes? ¿Qué tipo de diseño hacen? O sea, ¿cómo critican al patriarcado? Claro, mira, por ejemplo, entonces te decía que mis amigas son Cielo Quiñones, Lorena Guerrero, Catalina López, María Paula Bautista y Camila Pacheco. Son amigas de diferentes generaciones, incluso 2 han sido estudiantes mías en diferentes momentos y otras son de mi generación. Entonces, por ejemplo, mi amiga María Paula Bautista, ella también es yogi. Te decía que yo, antes de la entrevista, que estoy en el camino del yoga y soy vegetariana. Y bueno, en mis espiritualidades ando por el mundo del hinduismo, por esa búsqueda. María Paula, por ejemplo, ella trabaja con mujeres que buscan armonización, reconexión con la naturaleza, y ella diseña objetos mágicos para las mujeres de sanación. A mí me parece que hay una propuesta súper poderosa, no hegemónica, porque es para nosotras mismas y a partir de lo que vive ella con estas mujeres. Hace círculos de mujeres, de hecho. Entonces allí se sale del diseño que es para el mercado, que es lógico, lineal, antropocéntrico, y más bien reconecta en sus experiencias a las mujeres con las plantas mágicas, con los cristales, con los aromas, en ritualidades cerca al agua, a la montaña, así como tu paisaje que me acabas de mostrar.
Voy a ser un poquito crítica acá porque me interesa que ahondemos en el tema, ¿no? Una de las críticas que se le hace, ¿no?, a la medicina alternativa y a este tipo de cosas que se nombran con la palabra sanación o como cura, es que justamente los pacientes dejan de tener confianza en en la medicina tradicional y dejan los tratamientos tradicionales, ¿cierto? Entonces hay que tener como mucho cuidado en la implementación de esas cosas para que los pacientes sigan comprometidos con los tratamientos alopáticos en paralelo a estas alternativas. ¿Qué opinas vos Sí, ahí? sí, me parece que es importante, pues depende de la persona como su estilo de vida y lo que, digamos que la salud también tiene un marco ideológico, pienso, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso personal, mi médico es Ayurveda, es un médico que es mi amigo de infancia, pero él comenzó como médico tradicional de la medicina occidental. Sin embargo, se ha ido durante muchos años formando en el tema de otras medicinas y yo le creo mucho a él, confío mucho en el cuidado que él tiene sobre otras medicinas, cómo nos cuida, sobre todo de manera preventiva, a mí y a mi familia. Es nuestro médico familiar. Y de todas formas, nosotros nos hacemos nuestros exámenes que nos manda, los mira, cómo están en nuestros exámenes de laboratorio, clínicos y complementa muy bien las dos medicinas. O sea, como la idea No, sería complementar las dos medicinas, no hablar de una sin la otra, ¿cierto? yo complemento perfectamente las dos porque, por ejemplo, para mí mi medicina es mi alimento, que te decía que soy vegetariana, estar bien rodeada de energías bonitas, de gente bonita, experiencias bonitas. Para mí esa es la medicina mejor para la vida. Bueno, volvemos entonces ahora al diseño. Volvamos. Una de las cosas en que estás trabajando también es entender qué es lo que están haciendo en relación al patrimonio cultural de los artesanos, ¿no? Estuve leyendo un artículo que escribiste con los Kamsá, puede ser, en donde analizas las relaciones de poder y como dominación de la comunidad. Y lo que a mí me parecía interesante, bueno, quisiera que me cuentes sobre ese proyecto un poquito, después podemos ahondar más. Sí, el pueblo Kamsha es un pueblo originario también del sur de Colombia, del departamento del Putumayo, y ellos viven en un lugar bellísimo, te encantaría, se llama el Valle de Sibundoy. Es un lugar súper poético, lleno de niebla, en el cual habitan varios pueblos originarios. Pero yo soy amiga de ellos hace más de 30 años, del pueblo Kamsha. Y cuando comencé mi tesis doctoral en el año, hace muchos años, me gradué en el 2012, llegué con la idea a donde mis amigos sí hacíamos un trabajo acerca de qué pasó con los artesanos luego del conflicto armado. ¿Qué pasó con ellos y sus pensamientos y a partir de los procesos de desplazamiento forzado que llevaron? Me dijo, sí, buenísima tu idea, pero nosotros tenemos actualmente un problema mayor. Chévere. Entonces comenzamos el diálogo y el problema mayor lo hemos denominado despojo simbólico, porque resulta que llegan varios creadores, diseñadores industriales, gráficos de moda, a las poblaciones, especialmente cuando hay esta tendencia primavera-verano, que es cuando surge este estilo étnico. No surge en otoño-invierno, ¿sí?, de los países del norte, sino en primavera-verano, en que todo florece y se vuelve como más atractivo y hay muchos símbolos entre el pueblo campesino que son preciosos. Entonces, un amigo que se llama Franco España me dijo, mira, Gloria, estas máscaras que tú conoces hace mucho tiempo son anónimas, son creaciones colectivas, son patrimoniales. Y aquí han llegado unos diseñadores de una empresa estatal y dicen, y hacen unos planos y dicen que ellos la diseñaron. Entonces ahí comenzó una investigación y la hicimos con Cielo Quiñones, quien es mi amiga de toda la vida, y con Juan Carlos Jacaramejoy, quien es originario de este pueblo, Kamshan, pero también es abogado. Entonces comenzamos a investigar cómo es el tema del patrimonio y cómo se puede hacer una defensa de este patrimonio, porque la propiedad intelectual occidental no los termina de proteger muy bien, porque tiene una lógica hegemónica, patriarcal, globalizante, occidental, y lo de A ellos, ver, ¿eso me lo explicas? ¿Por qué la propiedad intelectual tiene una lógica hegemónica? porque la propiedad intelectual se basa en la creación individual para el mercado. Y las creaciones indígenas no nacen de esta lógica. Entonces, no alcanza a comprender bien los procesos de creación de los pueblos originarios, que son anónimos, que son
ancestrales, tienen muchos tiempos y que más representan es el pensamiento de un pueblo, el pensamiento, la espiritualidad, las formas de ser de estas poblaciones, que siempre se va resignificando, actualizando de acuerdo a las vivencias de los pueblos. Entonces, pensamos que lo más importante era que la defensa fuera desde la propia comunidad. Y por eso pensamos en una propuesta que le llamamos autonomía artesanal, creaciones y resistencias del pueblo Kamsha. O sea, ¿Y más en qué procesos. consistía en esa propuesta? Esta propuesta consiste en que los propios pobladores del pueblo Kamsha decidan, por eso se llama autonomía artesanal, que sí y que no. Y como dicen las feministas, no es no. Y esa también es una gran respuesta. Entonces, si llega una persona, un diseñador industrial, de modas o gráfico, a dialogar con ellos, permiso de alguna manera, ¿cierto? Oigan, yo quiero hacer este estudio, este trabajo con ustedes, pedir permiso y que ellos digan sí o no. Si nos interesa, si va, no va. Y si sí va también con su diálogo, nos van a dar reconocimiento, van a hablar de nosotros, va a haber reconocimiento intelectual, espiritual, económico. ¿Qué va a pasar ahí? Y no solamente que se lleven los diseños y los apliquen de manera casi siempre inconveniente. Entonces, a eso también le hemos llamado creación y resistencia, ¿cierto? Porque ellos tienen sus creaciones y también han resistido en el tiempo para que perduren. ¿Qué es esto de que los apliquen de manera inconveniente? ¿Cómo sería un trato justo ahí o una buena colaboración, aparte de que pidan los permisos? Una buena colaboración que tenemos mucho que aportar, nosotros los diseñadores formados, por ejemplo, en la vida académica y urbana, pero en un trabajo colectivo, como hemos insistido muchos diseñadores que están en tus podcasts, ¿cierto? Pero que sea real y que vaya hacia lo que este pueblo quiere. Porque yo también puedo tomar un símbolo sagrado, que por ejemplo en este pueblo es muy importante el rombo, que significa que tiene que ver con esta parte de la mujer que está en el útero, un rombo, que está en el útero, que tiene que ver con la creación, con los hijos, con el amor. Y si una persona que no conoce, que no sabe, que no ha pedido permiso, toma este rombo y lo pone, no sé, en una cartera, pues está descontextualizado, no sirve de nada para este pueblo, puede ser hasta irrespetuoso, porque ¿qué hace eso en una cartera? Cuando es un símbolo sagrado que tiene un lugar, un significado y una energía. Los símbolos tienen energía. Entonces, eso sería inconveniente, por ejemplo. Una aplicación comercial, pero sin mucho sentido para ellos. Pero uno puede usar un rombo sin saber que lo hizo, que para ellos es una cosa sagrada, ¿no? Porque el rombo encima es una figura de lo más normal. Por supuesto, pero si yo digo, fui al pueblo Kamchatka, tomo estos referentes y voy a diseñar a partir de ellos, ya es otra cosa, porque es un rombo situado, es un rombo profundo, es un rombo histórico. No puedo tomar ese que tiene unas características y unas sensibilidades y aplicarlo pues de manera indelicada. No debería ser. Creo que ahí hay unos dilemas éticos muy importantes que los diseñadores industriales o de modas o gráficos, en sí, yo les digo creadores a todos, tenemos que tener en cuenta, tenemos que formarnos mucho en ese respeto por lo que es de otros, respeto, consideración, Sí, y aprender también a veneración. usar las licencias, ¿no? Las licencias para compartir de una manera justa. De manera justa, ese me parece un buen término, que sea un diseño justo, en que todos quedemos contentos, nos beneficiemos los artesanos, los creadores. Claro que podemos hacer procesos armónicos, claro que podemos hacer bonitos procesos. Eso toma tiempo, eso toma procesos responsables, que suben y bajan, no lineales, colectivos y demás. Es un proceso delicado, pero puede ser muy hermoso al final. En esa región se creó un modelo de cooperativismo, ¿no? Que hablas de en Sinbundoy, que era una manera de comerciar con los productos artesanales. ¿Hay algo de este modelo de cooperativismo que podríamos implementar en el ámbito del diseño? Bueno, varias cosas. Por ejemplo, en este texto hice una parte de la investigación en los años 70. Resulta que llegaron los cuerpos de paz. ¿Sabes qué son los cuerpos de paz? No. ¿Nunca has oído los cuerpos de paz en Argentina? Bueno, llegaron a Colombia y llegaron a toda América Latina hacia los años 60, llegaron de Estados Unidos, cuando estaba la guerra de Vietnam. Resulta que cuando está este ambiente de la guerra de Vietnam, hicieron
una iniciativa para mandar jóvenes a América Latina para, que no sé, espérate una palabra, para pistear qué estaba pasando políticamente en América Latina con los jóvenes. Era la época del Che Guevara, del pensamiento cubano y demás. Y mandaron jóvenes a Colombia, a varias regiones del país, especialmente, por ejemplo, pueblos originarios, artesanos y demás. Allí llegaron unos jóvenes muy interesantes, economistas y administradores de empresas. Gringos, les decían los gringos en Simón. Ellos crearon una cooperativa, que creo que es a la que te refieres. Ellos crearon una cooperativa y en esos años, pues en Segundo no se hablaba de cooperativas y menos de exportaciones, porque sí venían con una idea de exportación. Exportaban a Estados Unidos y a Inglaterra. Entonces fue una empresa bien grande, ¿sí? Que organizaron estos economistas. A lo mejor un trabajo bonito con la gente, supongo que sí, pero las creaciones que eran súper diversas las volvieron homogenizadas, porque en esta exportación que tenían que hacer ya los collares no eran libres, ni las máscaras eran libres, ni los tejidos eran tan libres, sino que tenían que obedecer a unas facturas y a unas medidas para poder exportar. Entonces, por ejemplo, en segundo se hacen chumbe. No sé si esa palabra te es conocida, Mariana. No. Chumbe es un tejido, una cinta tejida que usan las mujeres después del parto y las amarran en torno al vientre para que el vientre no se caiga. De hecho, a los niños también los amarraban o los amarran los pueblos originarios en torno a todo el cuerpo, un tejido en telar para también de manera preventiva para su salud. Y también tiene un tema espiritual bien bonito allí. Entonces se llama enchumbar. Estos chumbes se hicieron muy famosos en la época del hipismo porque las personas las llevaban, por ejemplo, en los sombreros, esos cinticas tejidas en telar, en los blue jeans, en las chaquetas y demás. Entonces se exportaban y se decidió que hubieran un catálogo de productos muy detallado y este pueblo comenzó a producir según estas demandas del mercado de Estados Unidos e Inglaterra, que más que todo era hippie. Y bueno, esto iba como muy próspero, pero con el conflicto armado en Colombia, que en estos años llegó al sur de Colombia y allí perdura todavía, mataron a uno de estos gringos de los cuerpos de paz. Entonces, esta iniciativa se tuvo que cerrar y dejando un gran problema social porque los indígenas del pueblo Kamsha pues no aprendieron estos principios ni esta lógica de cooperativismo y sí quedaron como muy desorientados en torno a cómo seguir esta experiencia colectiva que era más que todo mercantilista, ¿sí? Digamos que no había una experiencia aquí como de organización social o de búsquedas colectivas, sino que era mercantilista. Se acabó, pero de todas formas, en Segundo sí hay muchos colectivos entre los grupos de productoras, colectivos de jóvenes, y como hay varios oficios, están instrumentos musicales, tejidos en guanga, que es telar tradicional, tallas en madera y productos realizados con chaquiras, entonces se organizan especialmente por oficios, casi siempre. Están los mayores y están los más jóvenes, las mayoras y las más jóvenes también. ¿Qué son Shakiras? Chaquiras, creo que ustedes le podrían decir mostacillas Ah, sí, gracias. para bordar, ajá, Sí, o sí, para hacer objetos, sí, 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 siempre son mágicos, se utilizan como pectorales o como manillas, ¿sí? Siempre se origen mágico y de protección, pero nosotros lo usamos de manera decorativa y pues muy lindo, la verdad, Entonces, en pequeñito. realidad, de mi pregunta de qué podríamos copiar de estas, de modelo de cooperativismo, no hay nada para copiar porque en realidad tenía como un sesgo muy mercantil y no se Así fue. llegó, sí, Se acabó y fue un desastre, la verdad, terminó muy mal esta historia. ok. Pero tú sabes que en los pueblos originarios el tema de lo colectivo siempre ha existido y tienen sus formas de organización preciosas, interesantes, de mucha resistencia también. Una de las cosas que decís en tu libro es que la artesanía es una práctica política que transgrede el orden neoliberal y que promueve otros valores y otras maneras de hacer. ¿Por qué te parece que es así? Bueno, eso lo he aprendido de los artesanos del sur de Colombia, de Nariño, de donde yo vengo, y del pueblo Capchá, con quienes tengo una amistad de 30 años. Yo creo que la artesanía sí es una propuesta política, porque ellos allí expresan su pensamiento, su espiritualidad, su forma de ser, que no es hegemónica, que no es
homogénea a todo lo que hay en el mundo. Entonces, al expresar lo que son de por sí estos pueblos, ya hay una propuesta política, ya hay una propuesta de quién soy yo, quiénes somos nosotros, qué hacemos, cómo pensamos. Y también porque con la artesanía, por ejemplo, que decía que soy mujer de carnaval, con la artesanía, por ejemplo, con las carrozas de pasto. Las carrozas de pasto en fiesta, en carnaval, es un gran carnaval cultural. Hay un día, que es el 31 de diciembre, que como sabes, se exhorta tanto las cosas malas del año. Y aquí se hacen años viejos, en que se queman las cosas malas del año. No sé si en Argentina hacen años viejos. Sí, en algunos lugares, los muñecos que se quema el Exacto, muñeco viejo y aparece el nuevo. Sí. exacto. Aquí pues son carrozas gigantes, monumentales, y se quema todo lo malo. Y en eso malo del 31 de diciembre, en Pasto, se quema todos los hechos políticos del país, todos los hechos sobre la guerra, todos los hechos sobre el narcotráfico, todos los hechos sobre corrupción de manera grotesca, irónica, interesante, para quemar, para abrir energías para el próximo año que sean mejores. Y casi siempre pues se vuelve a hacer la crítica política sobre estos temas pues que son tan importantes. Quiero decirte que mi pueblo pastuso es un pueblo muy inteligente, de gente que estudia muchísimo y que tiene una propuesta muy crítica al sistema también. Creo que eso viene de mis raíces pastusas. Bueno, ya es un trabajo interesante esto de identificar cuáles son los hechos políticos y la corrupción que hubo que queremos quemar, ¿no? De hecho, el pueblo Kamsá, por ejemplo, tiene unas máscaras muy interesantes que también usan en un carnaval. También tienen un carnaval. Yo soy un amante de los carnavales. De hecho, en clase trabajamos el tema de fiestas y carnavales, en mi curso que se llama Diseño y Cultura. Y en segundo hoy tienen un carnaval precioso, el Clestingié, con sus máscaras, con las expresiones talladas de sus máscaras, se burlan del hombre blanco colonizador, con expresiones grotescas, saca la lengua, los ojos están así brotados, se burlan de aquellos que los colonizaron, antes y ahora, ¿no? Sí. Y siempre tienen así como un poco de aversión cuando llega un diseñador al territorio, o hay veces también que, o sea, ¿qué es lo que pasó ahí para que haya esa fricción y tengan tanto cuidado en armar esa colaboración desde los permisos para hacer cosas? Es que en tanto tiempo ha llegado muchas personas, ¿no? Tanto tiempo, tantos años. Y te digo que hay experiencias muy exitosas y muy bonitas cuando se hacen las cosas de manera delicada. Cuando llegas a conversar, cuando escuchas, cuando hay tiempo para colaborar, cuando hay tiempo para discutir, cuando hay tiempo para crear conjuntamente, generalmente esas experiencias son muy buenas. Pero cuando se llega de carreras, de manera histérica, toca producir, toca diseñar ya, toca sacar una colección, esto casi no llega a buen término. Y en estos pueblos originarios el manejo del tiempo es diferente, no tiene que ver con nuestros manejos de tiempo lineales, rápidos, veloces y demás. Entonces, estos que han sido así, que han sido muchas experiencias que llegan de manera como histérica, no, no quieren más de eso. Yo les he escuchado muchas veces que no, no más de eso. No es no. Esta entrevista es parte de las listas Paz y Diseño, Territorios y Diseño, Colombia y Diseño, Diseño Feminista, Diseño con Perspectiva de Género y Salud y Diseño. En su libro, Gloria rescata historias de diseñadoras, sobre la invisibilización del trabajo de la mujer diseñadora y el techo de cristal en muchos ámbitos académicos de diseño. Hablamos en varios episodios anteriores. Pueden escuchar, por ejemplo, el trabajo de las activistas feministas de Hay Futura en el episodio 185 o en el episodio de Uki Permuy, el 105. Menciono algunos, pero hay varios otros en la lista de diseño feminista que también se refieren al tema. Y pronto publicaré otro en la serie de Historia del Diseño, donde entrevisto a Silvia Fernández, que estuvo trabajando en la visibilización de mujeres diseñadoras, en su caso, mujeres argentinas. Sin embargo, no todas escriben al respecto. Algunas hacen campañas, otras exposiciones o documentación en otros formatos para dar visibilidad a la mujer diseñadora.
Acá lo hacemos a través de audio, de historias de diseño compiladas con las voces de sus hacedoras. En algún momento tendría que compilar alguna de las muchas entrevistas donde hablamos del tema de la perspectiva de género en el diseño en un libro. Tengo más de 50 entrevistas a diferentes personas trabajando con el tema del feminismo en el diseño. Es uno de los planes de este año, empezar a pensar ese libro. Sigamos ahora escuchando a Gloria, que tiene mucho más para contarnos. Decime una cosa, ¿y qué te está inspirando en este momento? ¿Qué estás leyendo, mirando, escuchando, que querés recomendarle a la audiencia? Aparte que vamos a, por supuesto, recomendar tus libros. Leo sobre diosas de la India en este momento. Esa es mi lectura sobre las diosas, por ejemplo, sobre Saraswati, que es la diosa de la creación, a la cual deberíamos rezar los creadores, los diseñadores, orar. Sobre Tendría que ser Lakshmi, nuestra que es una diosa. diosa. Sí, de hecho yo creo que sí la es. Sobre Lakshmi, que es la diosa de la abundancia. ¿Y dónde lees sobre estas cosas? ¿Hay un libro especial que nos quieras ¿Sí? recomendar? Uy, ¿dónde lo tengo el libro? Sí, hay un libro que se llama Las diosas de la India. Ajá, así se llama. Y se llama las Shakti, porque las Shakti es la energía femenina. Es la energía femenina que tiene que ver con los chakras. Ya te decía, mira que acabo de unir lo del rombo, ¿cierto? Que tiene esta energía femenina en algunos pueblos originarios. Y en India también, el segundo chakra, de abajo para arriba, son 7 los que tenemos en el cuerpo. Te he dicho que soy aprendiz de yogi. Entonces, en este segundo chakra está también la creación, los hijos y toda nuestra creación. No como para nosotros que la creación está en la cabeza, no. Está en el segundo chakra, está en el vientre. Entonces, de hecho, hay prácticas de yoga para la creatividad y yo la he hecho con mis estudiantes en clase, fíjate. ¿Y qué pasó? Pues que salen después de estas prácticas diseños más tranquilos, alegres, armónicos, bonitos, que honran a las personas, que honran a las mujeres, que honran a la creatividad y demás. Sí, salen unos diseños como de una vida armónica, ¿sabes? Que tienen búsqueda, por ejemplo, para el contacto con la naturaleza, para reafirmarnos como seres cósmicos, espirituales. Y demás. Para mí el diseño es muy espiritual también, político, pero también espiritual. ¿En qué sentido es espiritual? En el sentido, bueno, esto es no hegemónico, ¿no? Esto podría ser parte de la propuesta no hegemónica, porque en este diseño hegemónico pues estamos en lo lógico y en lo lineal y en lo globalizante. Cuando se tiene una propuesta espiritual, ya estamos en las búsquedas, por ejemplo, internas, individuales, profundas, autocríticas, de reconexión con otras dimensiones de la vida, incluso cósmicas, o de otras vidas, por ejemplo, la reencarnación. Entonces ya estamos hablando como de otras dimensiones del diseño y sobre las cuales podemos crear para el mundo, para un mundo más armónico. Creo que puede ser no hegemónico también. Perfecto. Y en el futuro, me contaste antes de empezar esta entrevista que te vas a jubilar. ¿Qué tenés pensado hacer cuando te jubiles, después de publicar tantos libros y trabajar tanto como profesora? Bueno, yo quiero deconstruir todo lo que he hecho, ¿cierto? Si estoy crítica al Sí. sistema, pues a deconstruirlo. Ujú. Que me enseñan mis estudiantes, por ejemplo, a ser más empática con otras propuestas, muy otras. Quiero seguir mis estudios en yoga. Ahora acabo de terminar un curso de bordado, fíjate, en una escuela de arte y oficios en Bogotá. Quiero dedicarme a oficios que me lleven a la introspección, a pensar sobre la vida, a reconectarme conmigo mismo, con la naturaleza, con el cosmos, con mis ancestras, con mis hijas, con mi familia, con los amigos. Una vida más introspectiva, más silenciosa, más tranquila, más pacífica. Y quiero un mundo más pacífico para mi país también.
Me interesó mucho cuando Gloria dice que la artesanía es una práctica política que transgrede el orden neoliberal, que promueve otros valores y otras maneras de hacer. Me quedo pensando que mucho de nuestro trabajo voluntario en comunidad es también así. Por eso me cuesta todavía pensar en monetizar el podcast, por ejemplo. Quiero que siga siendo una práctica colaborativa de trabajo voluntario de un grupo, una minga. Una manera de hacer diferente, donde el grupo se encuentra en el hacer conjunto. Muchos y muchas me ayudan a hacer diseño y diáspora, me dan ideas de a quienes entrevistar y me mandan mensajes. Muchas gracias por todo eso. Al ser el episodio de principio de año, les quiero contar un poquitín de los planes de lo que se viene. Tengo grabadas o en proceso una serie sobre creatividad con Sheila Pontis, una investigadora argentina residente en Estados Unidos que se dedica al tema. Me interesa mucho su investigación y creo que los diseñadores no somos especialmente creativos, por eso estoy incursionando en el tema. La primera serie que se viene es la segunda parte de la serie de juegos. La grabamos con José Avellán y está muy jugosa. Se relaciona a la creatividad, claro, pero el juego es el foco. En esta serie tenemos episodios desde Colombia, Argentina, España y México. Hablamos con facilitadores, activistas, jugadores y creadores de experiencias de juegos, como los escape rooms. Con Verónica de Valle, una investigadora en diseño argentina, pensamos y grabamos una serie sobre historia del diseño. Creo que es un buen comienzo. Esta vez entrevistamos gente de Argentina, Perú, España y Colombia. En el tintero tengo hacer una serie en salud. Nunca hice una. Salud es un tema que investigo, pero nunca hice una serie especial. También estamos pensando una sobre biomateriales. Este año viene también intenso, con nuevos temas y voces. Que tengan un súper buen año a todos nuestros queridos escuchas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.